Saludos, buscadores del misterio, y gracias por asistir a granmisterio.org. El tema que os voy a tratar hoy nunca me imaginé que yo mismo lo trataría en mi canal, ya que desde mi opinión personal siempre me ha parecido una estupidez, una chorrada y la tontería más grande existente en nuestro universo. Pero claro, la teoría de la Tierra plana ha ganado un montón de adeptos y cada vez hay más personas que piensan en esta real tontería. Y digo tontería porque no puedo evitar ofuscarme a la hora de hablar de este tema, porque indudablemente la Tierra es redonda. Y voy a aportar una serie de pruebas en este programa para deciros que la Tierra es redonda. Y la matemática no falla. Pero a su vez también quiero que sepáis que el tema secundario de este programa va a tratar la desinformación que existe dentro del propio mundo del misterio y la forma en la que las sectas captan la atención y la mente de las personas. Porque toda la teoría de la Tierra plana, después de la Edad Media y demás, en 1956, surgió por la Sociedad de la Tierra plana, una sociedad que sí que apoyaba este tipo de teorías y captaba a gente para que formaran las filas de su orden. Y sí, he dicho orden porque tiene también tendencias a la clandestinidad, sin ser los masones. Ojo, cuidado con eso porque no tiene nada que ver. Veréis, como bien he dicho, la Sociedad de la Tierra plana surgió en 1956, luego perdió mucha fuerza, pero volvió a surgir en el 2004, para volver a perder mucha fuerza y surgir de nuevo en el 2014. Y hasta nuestras fechas, lo que está pasando con esta sociedad es que está aumentando sus filas de forma brutal. Lavaduras de cerebro extremas a todas las personas que apoyan el mínimo de pruebas que aportan sobre la Tierra plana, que son pruebas muy rebatibles y que ni siquiera existe un cálculo matemático, ningún cálculo que avale sus teorías. Cuando, con la Tierra redonda, tenemos muchísimos cálculos que vamos a ver en este vídeo, cálculos matemáticos inamovibles, porque la matemática, ya sabéis, es lo que es. No se puede negar los números, es el lenguaje universal del universo y avalan que la teoría es redonda. Y dicho esto, vamos a empezar y luego hablaremos de varios conceptos. Primero, las pruebas. En primer lugar, os quiero hablar de que las propias personas que piensan en la teoría de la Tierra plana no saben ni lo que piensan porque la Tierra no es totalmente plana. Ni ellos piensan que la teoría es plana. ¿Por qué? Porque cuando ellos piensan en la teoría de la Tierra plana, no están pensando en un plano, sino en un rectángulo o cuadrado. Ni ellos mismos se aclaran. Porque cuando en el planeta Tierra hacemos un pequeño agujero en el suelo, o excavamos, o incluso nos metemos en una cueva, comprobamos con nuestros ojos que la Tierra es un rectángulo o un cuadrado, adentrándonos en la teoría de la Tierra plana, obviamente, no en la redonda. Por lo que la teoría de la Tierra plana solo sería viable si viviéramos en un mundo bidimensional, en dos dimensiones. Es como si fuera un folio. Aquí no hay ni arriba ni abajo, pero sin embargo podemos hacer agujeros, podemos excavar. Por lo tanto, ni ellos mismos se aclaran en lo que es la teoría de la Tierra plana. Como vivimos en tres dimensiones, tenemos, tres dimensiones más una temporal, pero bueno, eso es otra historia. Como no vivimos en dos dimensiones, es imposible que la Tierra sea plana, en todo caso rectangular. También tenemos que hablar de la gravedad. Nosotros podemos incluso ver cómo cuerpos más grandes atraen a cuerpos más pequeños. Y vuelvo a decir que esto lo hacen en 3D, y al ser en 3D se forma una esfera. O si no lo queréis ver como una esfera, un objeto en 3 dimensiones, una protuberancia, algo desequilibrado que la propia gravedad va cincelando con el tiempo para volverlo esférico. La gravedad atrae cosas y éstas se agrupan formando los planetas. Por eso la Tierra es redonda.
E incluso hay que decir que no es redonda del todo en ciertos lugares, ya que hay lugares en los que la gravedad tiene un valor distinto que en otros lugares, ya que hay una irregularidad en la forma esférica. Continuamos con más pruebas sobre este concepto. Ahora me gustaría que vierais unas fórmulas matemáticas del gran matemático y astrónomo Eratóstenes, que ya propuso una matemática que nos decía que la Tierra era redonda, con el modelo de la esfera armilar. Ahora me gustaría explicaros una fórmula matemática muy sencilla que nos dice cómo la Tierra es redonda y nunca podrá ser plana porque esta ecuación, esta fórmula, nos funciona y todo el mundo puede realizarla. Imaginemos que en nuestro planeta hacemos dos viajes. El primero lo hacemos al sur y el segundo al norte. En el primer viaje colocamos un enorme palo en nuestra posición del sur y en el segundo viaje hacemos lo mismo, un enorme palo en la posición del norte. Como sabemos que la Tierra es redonda, cuanto más te acercas al norte, el Sol más bajo se encuentra en la vertical del suelo. Por eso hay noches y días muy largos en el Polo Norte. Pero cuanto más te alejas del norte y más te acercas al Ecuador, más lejos está el Sol del suelo. ¿Esto qué genera? Sombras muy distintas en una posición que en otra. Por eso hemos colocado esos dos palos, ya que la distancia que hay entre ellos, y también con la sombra, pueden hacer el radio de nuestro planeta redondo. El radio. Y esto es muy importante porque nos dice que el planeta necesariamente es redondo. La fórmula matemática que debemos hacer a continuación es la siguiente. Tangente de 1, L1, que sería nuestra sombra primera, más la tangente de la sombra segunda, negativa. Esto nos dice que el radio es igual a la distancia d, que hemos colocado aquí, partido nuestra fórmula matemática. Y esto nos va a dar el radio del planeta. Esto es muy importante porque desmonta la teoría de la Tierra plana. Es más, podemos también decir con respecto a esta fórmula lo siguiente. Si la Tierra fuera plana y tuviéramos aquí una antena de comunicación, una instalación, por ejemplo, en España, y en Japón tuviéramos otra instalación de radio, si fuera plana, enviaríamos la información en línea recta, de esta forma. Pero estos experimentos se hicieron hace ya unas cuantas décadas. ¿Y qué pasó? Que no se enviaba la información. ¿Por qué? Porque entre medias había tierra. ¿Y cómo puede haber tierra? Pues muy sencillo. Ya que la Tierra es redonda y tenemos, por ejemplo, aquí una antena y aquí otra, no puedes enviar comunicación en línea recta. Si la envías así, se choca con la Tierra. ¿Cómo descubrieron que se podía enviar información? Pues como hace el HARP, o como hacía el HARP, por rebote ionosférico. Enviaban un montón de gigavoltios o información eléctrica a la ionosfera que iba rebotando y rebotando y rebotando hasta llegar a la antena. Y así es como se hacía en la antigüedad. Ahora hay otros métodos, ya que por satélite se puede ir rebotando también, pero bueno, eso es otra historia. Quiero que veáis que la teoría de la Tierra plana es inviable, no funciona, porque en la experimentación y en las matemáticas, como hemos hecho antes, nos dice todo lo contrario, que la Tierra es redonda. Hay que decir que, según muchas instituciones astronómicas, sean oficiales o no oficiales, se han visto que los planetas giran. Por lo que podemos decir que los planetas son esféricos. Sin embargo, aquí hay que hacer una puntualización. Hay, por ejemplo, lugares extraños, anomalías como la Luna, que siempre nos da una cara. Y también hay que decir que la NASA miente.
En esto estoy de acuerdo con los terraplanicios, con la teoría de la Tierra plana, porque ellos dicen que la NASA niegan un montón de cosas, nos mienten, hay muchas fotografías manipuladas, y eso, ojo, yo estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque lo hemos visto muchas veces, la NASA miente. Sin embargo, la Tierra plana no tiene nada que ver con la mentira de la NASA. Esto es como aquello de meter una mentira entre muchas verdades para que la gente piense que esa mentira es verdad. Así es como han jugado los de la sociedad de la Tierra plana. Y por eso, bueno, aquí tenemos que separar la mentira de la NASA con las afirmaciones o observaciones de personas que con su humilde telescopio pueden hacer un seguimiento de los astros y ver que los orbes son redondos. Vamos a continuar y vamos a hablar del efecto Coriolis. Vosotros seguro que habréis visto el capítulo de Los Simpson, aquel de que Bart no sabía si el retrete, cuando tiraba de la cadena, el agua giraba hacia la izquierda o hacia la derecha. Y se descubrió, bueno, en el capítulo, que depende del lugar donde vivas, sea al norte del Ecuador o al sur del Ecuador, gira hacia un lado o hacia otro. Pues bien, este es el efecto Coriolis, que nos dice que objetos que tienen libre albedrío en cuanto a movimiento, como los huracanes, giran hacia la derecha si están en el hemisferio norte y giran hacia la izquierda si están en el hemisferio sur. Y esto solo es posible porque el orbe es una esfera. También podemos hablar de que las estrellas están al revés si nos situamos en el polo norte o en el polo sur. Si nosotros viajamos de España, porque me encuentro en España, a Australia y vemos la constelación de Orión, lo vamos a ver al revés. ¿Por qué? Porque al ser una esfera nuestro planeta, tenemos puntos de vista distintos desde el norte y el sur. Y eso es otro factor que avala que el planeta es esférico. Pero vamos a continuar. ¿Qué significa el término circunnavegar? Circunnavegar es empezar a viajar en barco desde el oeste, todo recto, todo recto, todo recto, hasta volver nuevamente al punto de partida. Es decir, darle una vuelta a todo el planeta navegando en línea recta. Esto lo hizo el señor Magallanes y seguidamente de él lo han hecho hasta nuestros días miles y miles de personas. Incluso gente autodidacta con su barco ha podido circunnavegar el planeta. Y esto pasa porque como la Tierra es redonda, tú puedes salir por el oeste y volver otra vez al punto inicial. Y más prueba que eso es algo muy importante porque es muy comprobable. Pero claro, aquí empiezan a mutar las ideas de la Tierra plana para intentar rebatir esto. Y dicen que la Tierra plana es más similar a un huevo, es decir, es redonda en la esfera, en la yema del huevo, pero después es todo plano. Y los polos son grandes muros de hielo que le dan la vuelta circular a nuestro planeta. Pero esto no tiene sentido, porque si sales por el oeste y vas en línea recta, por mucho que sea un huevo, te vas a encontrar con esos muros de hielo, como ellos dicen. Sin embargo, vemos que no hay muros de hielo. Se le da la vuelta completa y volvemos al mismo punto. Cuando nosotros vemos el horizonte en la playa y vemos como un barco se va alejando, lo primero que desaparece del barco es la popa, la base. Pero lo último que desaparece del barco son los mástiles, que se van haciendo cada vez más pequeños. ¿Por qué? Porque como la Tierra es redonda, se van metiendo hacia abajo en la circunferencia de la Tierra. Si fuera plana, o bien nunca los veríamos desaparecer, o bien se difuminarían muchísimo hasta hacerlos desaparecer. Incluso veríamos todas las montañas, los edificios, lo veríamos todo en recto, porque como es plana, pues lo veríamos todo. Pero no lo vemos. ¿Por qué? Porque la Tierra es redonda. También hay que hablar de que cuando se produce un eclipse lunar, la sombra que se marca en la luna es circular, porque como la Tierra
es redonda, la sombra que deja en la Luna es totalmente redonda. Aquí los de la conspiración de la teoría de la Tierra plana dicen que son hologramas todo. ¡Ojo! Hologramas existen y hay proyectos secretos como el Blue Beam que hablan de hologramas. Pero los eclipses se veían en la antigüedad cuando no existía incluso tecnología y dejaban marcada esa circunferencia de la Tierra como la sombra en la Luna. También tenemos que hablar de nuestra propia experiencia si nosotros nos subimos a un avión. Desde el avión, desde la ventanilla del avión, vamos a ver que existe una circunferencia leve que podemos ver sobre el horizonte, porque como la Tierra es redonda, vemos nosotros mismos la curvatura. Y creo que eso es innegable. Todo el mundo que ha viajado y ha visto por la ventanilla habrá visto que el horizonte se curva. Luego, en la teoría de la Tierra plana dicen que desde el Himalaya se puede ver que todo es recto y no hay curvatura. Pues yo les diría que mienten, porque yo mismo he visto la curvatura desde un avión y creo que muchos de vosotros también lo habréis visto. Como último factor tenemos que hablar que las personas que apoyan la teoría de la Tierra plana piensan que la distancia del Sol y la Tierra no es de 149 millones de kilómetros, sino de tan solo 51.000 kilómetros. Y el diámetro del Sol no es de 1.392.000 kilómetros, sino de 4.800 kilómetros. Es decir, ellos piensan que la Tierra es inmensamente más grande que el Sol, y que el Sol es muy pequeñito pero también muy cercano a la Tierra. Claro, esto ¿cómo nos encaja en nuestro día a día? Si el Sol es tan pequeño, ¿cómo emite tanto calor y tanta energía para poder iluminar toda una franja de los usos horarios de nuestro planeta? ¿Cómo es posible? Pues como veis, no se mantiene y no tiene ni pies ni cabeza. Una bombillita tan pequeña como dice que es el Sol, la teoría de la Tierra plana, no puede iluminar tanto como lo hace nuestro Sol. Ni tampoco podría registrar en los aparatos electrónicos científicos sobre las calorías del Sol ese enorme cuerpo que tenemos como Sol y que emite. Es inviable las teorías de la Tierra plana con respecto al Sol más pequeño que la Tierra. Vamos a ver. Y bueno, dicho esto, yo creo que ya me está empezando a dar vergüenza aportar más y más datos para avalar que la Tierra es redonda y que la teoría de la Tierra plana es inviable. Eso sí, ¿por qué la gente cree tanto o está empezando a creer tanto en la teoría de la Tierra plana? Ese es el mayor y el gran misterio de este programa, de este tema. ¿Por qué esta secta, porque para mí es una secta, la Sociedad de la Tierra plana, está adquiriendo cada vez más adeptos en sus filas? Yo creo que la desinformación tan brutal que han metido está controlada por aquellos que nos gobiernan bajo las sombras. El gobierno del nuevo orden mundial quiere generar confusión, quiere generar desinformación para que nosotros nos peleemos entre nosotros mismos y creamos teorías estúpidas para distanciarnos de lo que hay ahí fuera, de la verdad. Porque esto yo lo estoy viendo como una estrategia de control mental. Hacer que las personas de mente débil o las personas que incluso no tienen criterio para investigar un poquito por sí solo y ver que hay fórmulas matemáticas y innumerables pruebas que avalan que la Tierra no puede ser plana, creo que se aprovechan de eso. Y a mí me da mucha lástima ver que existe una conspiración dentro de los propios conspiracionistas. Eso es algo fatal. Pero ya os digo, para mí esto es una estrategia de control mental. Y quiero que, obviamente, separéis las pruebas objetivas de mi opinión personal. Eso siempre lo digo en mis vídeos y me gusta recalcarlo, porque es así como se debe hacer. Os digo una cosa. La verdad no existe. No pueden imponernos una verdad absoluta. Nosotros tenemos que crear nuestro propio camino.
y no debemos dejar que la gente nos desvíe de nuestro propio camino para que acabemos en el camino de otros. Eso es lo que tenemos que evitar por todos los medios, y eso es lo que pasa. Yo creo que lo más importante de mi canal, de mi proyecto Gran Misterio, ha sido eso, el valor que siempre he intentado decir sobre que nosotros construimos nuestra propia realidad. E insisto, por favor, quiero que nunca os dejéis engañar. Toméis las teorías, las asimiléis y las tengáis ahí, pero nunca las impongáis como absolutas a nadie. Y esto es lo que ha pasado con los terraplanicios, si lo podemos llamar así. El control en las sombras juega a dos bandas. Ese es el mensaje primordial de este tema. Y nada, con esto acabamos este videoprograma y desde aquí os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo. Que está aumentando sus filas de forma brutal. Lavaduras de cerebro extremas a todas las personas que apoyan el mínimo de pruebas que aportan sobre la Tierra plana, que son pruebas muy rebatibles y que ni siquiera existe un cálculo matemático, ningún cálculo que avale sus teorías. Cuando, con la Tierra redonda, tenemos muchísimos cálculos que vamos a ver en este vídeo, cálculos matemáticos inamovibles, porque la matemática, ya sabéis, Saludos, buscadores del misterio, y gracias por asistir a granmisterio.org. El tema que os voy a tratar hoy nunca me imaginé que yo mismo lo trataría en mi canal, ya que desde mi opinión personal siempre me ha parecido una estupidez, una chorrada y la tontería más grande existente en nuestro universo. El vídeo de este programa va a tratar la desinformación que existe dentro del propio mundo del misterio y la forma en la que las sectas captan la atención y la mente de las personas, porque toda la teoría de la Tierra plana, después de la Edad Media y demás, en 1956, surgió por la Sociedad de la Tierra plana, una sociedad que sí que apoyaba este tipo de teorías y captaba a gente para que formaran las filas de su orden. Pero claro, la teoría de la Tierra plana ha ganado un montón de adeptos y cada vez hay más personas que piensan en esta real tontería. Y digo tontería porque no puedo evitar ofuscarme a la hora de hablar de este tema, porque indudablemente la Tierra es redonda. Y voy a aportar una serie de pruebas en este programa para deciros que la Tierra es redonda. Y la matemática no falla. Pero a su vez también quiero que sepáis que el tema secundario, y sí he dicho orden porque tiene también tendencias a la clandestinidad, sin ser los masones, ojo, cuidado con eso porque no tiene nada que ver. Veréis, como bien he dicho, la Sociedad de la Tierra plana surgió en 1956, luego perdió mucha fuerza, pero volvió a surgir en el 2004, para volver a perder mucha fuerza y surgir de nuevo en el 2014. Y hasta nuestras fechas, lo que está pasando con esta sociedad es que